Última reunión del año y para nosotros es importante esto, estar constantemente, estamos supeditados muchas veces a los tiempos, ¿sí? Para nosotros marcan temporadas, marcan épocas, marcan momentos, marcan instancias, en fin. ¿Y por qué esto es importante? Yo pensando, Señor, ¿qué compartirles? ¿Qué quieres tú hablar? Siempre me hago la misma interrogante, Señor, ¿qué quieres tú hablar? Pensando que las necesidades son tan variadas, son tan distintas, ustedes tienen tantas realidades tan diferentes, sin embargo, hay cosas que a todos nos atañen de la misma manera. Y en este día quisiera que viéramos un texto que está en Génesis capítulo 3, que me atrevería a decir que por muchos de ustedes es muy conocido, Génesis capítulo 3. Pero cada vez que repaso estos textos, pienso cómo el Señor constantemente quiere ir ordenando nuestros pasos, quiere ir ecualizándonos, si se puede decir de esa forma. ¿Sí? Vamos a leer de los primeros 15 versículos de Génesis 3, del 1 al 15. Dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho? Retenga esa frase, ¿con que Dios les ha dicho? ¿No comerás de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerás de él ni le tocarás, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También de su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, a la mañana del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios: ¿has comido del árbol del huerto del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar, dice la versión Reina Valera. Satanás no ha modificado sus estrategias. Hasta el día de hoy sigue haciendo exactamente lo mismo. Y la estrategia que Satanás utilizó en el huerto del Edén para tentar a Eva se basa en dos simples hechos. Primero, colocar entredicho en la esencia de Dios y sus palabras. Esta palabra entredicho, ¿qué significará entredicho? La RAE la define como duda que pesa sobre el honor, la virtud, calidad, veracidad, etcétera, de alguien o algo. Lo que el diablo hizo fue algo muy básico, pero causó un tremendo daño. Puso en duda, primero, quién era Dios. Y segundo, la veracidad de lo que él dijo. Al poner en duda ambas cosas,
Eso generó ¿cómo decirlo? Esto tambaleó toda la estructura de Eva. Porque ella empezó a replantearse cosas, a cuestionarse cosas. Y alguien podría decir, mira, pero es válido cuestionarse cosas. Y en esa idea, uno conoce el principio, pero no sabe el final. Cuando uno empieza con los cuestionamientos, claro, todo comienza con algo, pero uno no sabe hasta dónde va a llegar el hilo. Lo que el diablo hizo era algo muy básico, simplemente le dijo, mira Eva, tú debieras cuestionarte algunas cosas. Si yo pongo las cosas en perspectiva, ella era una aparecida, Adán también evidentemente. Entonces, en ningún momento ella debió haber pensado y dicho, a ver, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me crearon? ¿Cuál será el propósito de Dios? ¿Sí? Ella simplemente fue creada con un propósito que Dios sabía. Pero ¿qué hizo Satanás? En cierta medida, parafraseando, le dijo, tú debieras cuestionar ciertas cosas. No todo es tan sencillo y simple como tú piensas. No todo es fe. ¿Sí? No todo es tan básico. Estas dos cosas generaron un caos en el Edén hasta el día de hoy. Y yo quisiera que analizáramos esto. Porque cuando vemos las características del final de los tiempos, una de las más marcadas es el engaño. Y hoy día, la verdad es que es muy difícil distinguir qué es verdadero y qué es falso. Qué es real y qué es fake. ¿Sí? El engaño está en cualquier lugar. Piense cualquier día de la semana. Suena el teléfono. Usted no sabe, solamente lee los números en el visor. Usted no sabe quién lo está llamando. ¿Cuál es su primera impresión si usted no sabe quién lo está llamando? Corta, ¿sí? En general, esto se da muy experiencialmente. ¿Por qué? Porque resulta que uno tiene temor ¿a qué? A que lo engañen, a que lo estafen. ¿Sí? ¿Ha sido alguna vez usted estafado o estafada? ¿Ha sido alguna vez usted engañado o engañada? Qué mal se siente, ¿no es cierto? Qué sensación tan dura, tan difícil. No era lo que yo pensaba, dice la canción. Y Satanás precisamente hizo eso con Adán y con Eva. Los primeros 5 versículos dice lo siguiente: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho. La enseñanza principal del día de hoy es eso. Cómo una simple frase puede poner en jaque todo. ¿Sí? Así que Dios te dijo. Con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol de que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Aquí abiertamente lo que está diciendo Satanás es, Dios les mintió. Dios no les dijo la verdad. No hay que leer ni entre líneas. Dios les mintió. Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando ellos reciben la instrucción, ellos reciben precisamente lo opuesto. La instrucción es, pueden comer de todos los árboles del huerto. Mire, es mucho más lo que tenemos que hacer que lo que no tenemos que hacer. Muchas oportunidades, cuando he conocido a personas
y me preguntan a qué me dedico, y me dice, ya, ¿y usted es cristiano? Sí. ¿Y usted toma? Yo digo, ¿por qué no me preguntarán otras cosas? ¿Y usted fuma? Y entonces me doy cuenta cómo el mismo principio se repite hasta el día de hoy. ¿Cuál fue el enfoque de Satanás? No, es que no tienes que enfocarte en lo que puedes hacer, tienes que enfocarte en lo que no puedes hacer. Y si usted mira, la balanza es bastante desequilibrada. Era mucho más lo que ellos tenían que hacer que lo que no tenían que hacer. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Dijo, no, Dios les mintió. ¿Sí? Dios les engañó. ¿De qué manera podemos resistir la tentación? Primero, y muy básico, orar pidiendo fuerzas para resistir. ¿Sí? Pedir fuerzas al Señor. El Salmo 78 dice, aún a los valientes he visto caer. Entonces, cuando uno piensa, no, a mí no me va a pasar eso, hay ciertas frases que son crónicas de una muerte anunciada. ¿Sí? No, a mí eso no me va a pasar. Mira, sé más cauto, sé más cauta, más piadosa. ¿Sí? Segundo, ¿de qué manera podemos resistir la tentación? Huir. En algunas oportunidades va a ser literal. Pesque sus cosas y arranque, rápido. El ejemplo máximo de esto es José. A veces uno puede decir, bueno, puesto en contexto, la mujer de Potifar sedujo a José, no una vez, no le mandó un texto por WhatsApp, ni una foto, ¿sí?, media subida de tono. Dice el libro de Génesis que esto lo hizo constantemente, hasta que un día lo encontró solo. Y ahí la seducción fue abierta. Ella le dijo, acuéstate conmigo. José le explicó el por qué no lo iba a hacer. Y acto seguido huyó. No se sentó con ella a conversar, a decirle, a comentarle, a tratar de hacerla razonar. Mire, hay situaciones y hay personas con las cuales usted no puede razonar. Eso es así, no porque lo diga yo. No porque lo diga yo, por favor, entiéndame. No es porque lo diga yo. Hay personas con las cuales usted no puede razonar. Sean hombres y mujeres. ¿Qué tiene que hacer usted? Huya. Es que traté de convencerlo, es que traté de convencerla. No pierda el tiempo. En algunas oportunidades, literalmente es huya, arranque, rápido, lo más fuerte que pueda. Modo Usain Bolt. ¿Sí? Lo más rápido que pueda. Y un tercer aspecto de qué manera podemos resistir la tentación, negarnos a hacer algo que nos consta que no es correcto. Hay cosas para las cuales no tenemos que orar. Y curiosamente, a veces oramos por las cosas que sabemos que tenemos que hacer y no oramos por las cosas que sabemos que no tenemos que hacer. ¿Me explico? Oye, vas a participar en tal actividad, vas a comprometerte en tal cosa. Mira, voy a orar. Cuando la respuesta es muy sencilla, hazlo porque es correcto. Pero en otros casos, cuando no tiene que hacerlo, no, mira, ahí estoy viendo, porque creo que yo puedo hacerlo diferente. ¿Sí? ¿Por qué es importante aprender a lidiar con la tentación? Porque trae recompensa. Santiago 1:12 dice, bienaventurado o dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. ¿Recuerdas la última vez que obtuviste una buena calificación en algún examen? Voy a retroceder un paso. ¿Alguna vez has obtenido alguna buena calificación en algún examen? Yo me imagino que sí. ¿Sí?
¿Qué sentiste cuando te entregaron la nota? ¿Sí? Porque es un examen, es una prueba, o una evaluación, o lo que sea, una auditoría, llámelo como usted quiera, ¿sí? ¿Qué sintió usted cuando le dijeron, mire, usted salió aprobado? El examen de manejar, ¿sí? Está aprobado. ¿Cómo se sintió usted, sí? Quería ir a comprarse un Ferrari el otro día. Yo ahora estoy apto para manejar, ¿sí? Bueno, lo que está diciendo la Escritura aquí es precisamente eso. Aprobar la prueba que viene con la tentación traerá recompensas presentes y eternas. Pero al igual que todas las cosas, y por eso traigo estos aspectos tan básicos, uno no puede sacarse una buena nota antes de rendir el examen. Yo he estado preguntando a algunas y algunos que les toca rendir la PSU, lo iba a decir. Aquí cada uno dirá lo que le tocó rendir, ¿sí? Y estaba preguntando, y entonces en algunos veo algunos me dicen, sí, ahí, ¿sí? Otros me dicen, no, yo muy poco han sido lo que me han dicho, me fue bien. ¿Sí? Pero la mayoría titubea. ¿Por qué? En otra época, ustedes eran muy jóvenes, pero en otra época ciertos puntajes venían con asterisco. Y a uno le preguntaban, y en algunas familias ir a la universidad era tremendamente importante, era la opción. ¿Sí? Entonces no estaba solamente, uno iba a comprar el periódico a la esquina, y no era que uno se sentara, era toda la familia se sentaba a mirar el puntaje. ¿Sí? Uno no puede pensar, uno no puede evaluar las cosas antes de recibir el resultado. ¿Y por qué esto es interesante? Porque la tentación muchas veces es una evaluación. No es que Dios quiera tentarnos, la Biblia es muy categórica en esto. Nadie puede decir que Dios quiere tentarte, sino que cada uno es tentado de su propia realidad. Pero ¿cuál es el ánimo que nos da este pasaje? Resiste la tentación porque va a tener un buen puntaje, una buena nota. Aquí y en la eternidad. Dice que se nos va a dar una corona de vida para aquellos que le aman. ¡Qué tremenda recompensa! Yo no sé cuántas tentaciones has vivido este 2025, pero ciertamente te van a servir para el 2026. Porque esto es una constante, todo el tiempo. Los versículos 6 al 8 en Génesis 3 dicen, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando uno lee este versículo uno debiera largarse a reír, pero después les voy a explicar por qué. Oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, dice esta versión. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. A veces tenemos la ilusión de que ser libres significa hacer lo que a uno mejor le place. Sin embargo, Dios dice que la verdadera libertad proviene de la obediencia y de saber lo que no tenemos que hacer. Ese es el centro del escenario. El libre albedrío no es un chipe libre para hacer lo que yo quiera. El libre albedrío es la oportunidad que tenemos para escoger algo distinto, para escoger algo diferente. Si no, constantemente estaríamos escogiendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Las restricciones que Él nos dio son para nuestro propio beneficio y nos ayudan a evitar el mal. No escuches las tentaciones de Satanás. No es necesario que hagas lo malo para obtener mayor experiencia y aprender más acerca de la vida. Esta forma de pensar, sin querer a veces se cuela en nuestro corazón. No, yo tengo que aprender en base a los errores.
Yo quiero manifestarles abiertamente que esa forma de pensar es muy, muy dañina. Porque uno no se imagina la consecuencia de los errores. ¿Sí? A veces uno puede evaluar las cosas diciendo, bueno, mira, cometí un error, fallé en esto, está bien, me levanto, me saco el polvo y me levanto. Pero hay otras situaciones en las cuales no hay otra oportunidad. Entonces uno no necesita adquirir experiencia en base al error. Por eso Dios nos ha dado su palabra y por eso Dios nos ha dado su espíritu. Para que no estemos constantemente, entre comillas, aprendiendo del error. Hay un pasaje muy interesante que está en Proverbios 5, 12 al 14. Si usted puede, sería bueno que lo anotara, que lo subrayara. El contexto habla acerca de las consecuencias de nuestros actos. Y parte de la advertencia es decir, si tú no haces caso, va a ser, no es que puede ser. Présteme atención en esto, mire. Dios nunca juega las posibilidades. Esa es una mentalidad más bien matemática o casuística. Veamos las posibilidades. Constantemente Dios da certezas diciendo, mira, A implica B. Tal acto va a tener como consecuencia esto otro. Y en el libro de Proverbios particularmente, todo el libro de Proverbios es una enseñanza sobre todo a los jóvenes. Y todo lo que apunta es, no cometas el error de probar, porque esta va a ser la consecuencia. Los versículos 12 al 14 advierten diciendo, y dirás, cuando te hayas salido con la tuya, cuando hayas hecho lo que tú pensaste, cuando hayas hecho lo que tú deseas, y te des cuenta que fue un error, que fue un pecado, vas a decir y dirás, yo tomé la Nueva Traducción Viviente, cuánto odié la disciplina. Esta versión dice, si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Tenemos la bendición de tener distintos tipos de Biblias. Hay Biblias para las mujeres, hay Biblias para los niños, hay Biblias para los jóvenes, hay Biblias con promesas. Yo nunca he visto en una librería cristiana una Biblia de las advertencias. Porque creo que no es atractivo. Si somos sinceros, no es atractivo, pero es muy real. Entonces, cuando yo leo esto, y me gustó cómo esta versión traduce, particularmente el versículo 12. ¿Cuánto odié la disciplina? Dice, si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Sabe por qué me llamó la atención esta versión? Porque creo que más de alguna vez muchos de nosotros hemos dicho exactamente las mismas palabras. Si hubiera hecho caso, si hubiera tomado atención, si hubiera escuchado, si no hubiera ido, si no hubiera... No necesitamos acumular millas de errores, de malas experiencias. Para eso Dios nos ha dado su palabra y su espíritu. ¿Qué sucedió en cierta medida en el huerto del Edén? Satanás apeló al mismo componente que a él lo llevó a la destrucción, la arrogancia y la rebeldía. Y él apeló a eso, no, yo sé cómo hacerlo.
La exaltación de uno mismo conduce a la rebelión contra Dios. Tan pronto como comenzamos a sacar a Dios de nuestros planes, nos estamos colocando a nosotros mismos por encima de Él. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que hagamos. ¿Cómo lo sabemos? Porque él hizo mucho énfasis y se esforzó por hacer pensar a Eva que el pecado, quiere decir la desobediencia y la rebelión, era bueno, placentero y deseable. Y además que el conocimiento que ella iba a recibir era inofensivo. No pasa nada. Por lo general, la gente puede hacer cosas malas porque se ha convencido de que esas cosas son buenas, según su propio criterio. A nuestros pecados no siempre los vemos mal. Si fuese así, no tendríamos ningún problema. Y sobre todo, los pecados que nos causan placer son los que más nos cuestan evitar. ¿Por qué? Porque nos causan placer. Si el pecado no fuese placentero, en muchos aspectos no sería tentativo, no nos generaría una tentación. Entonces, en ciertas situaciones, lo que tenemos que romper es esa atracción a la tentación, al placer, esa tendencia al placer. Y si usted sale de este lugar, o a lo mejor le sucedió cuando usted venía a este lugar, en donde nos reunimos, usted vio muchas cosas que le parecieron placenteras. De muchas formas, de muchas maneras, de muchas cosas. Entonces parte de nuestra batalla precisamente es eso. Todo nuestro entorno, ¿a qué apela? A producirnos placer. Y eso muchas veces es difícil decir al placer no. Observa con atención lo que hizo Eva. ¿Qué hizo Eva? Miró, tomó, comió y dio. Todas esas cosas, ¿sí? Sencillo. Primero miró, después lo tomó, después lo probó y después lo compartió. Fácil, práctico, letal. A menudo la batalla está perdida desde el primer vistazo, ¿o no? A veces lo mejor que podemos hacer es apagar el teléfono, no sé, ¿sí? O no mirar. A veces el gran problema comienza simplemente con una mirada. La tentación muchas veces comienza simplemente con mirar algo que queremos. Saldremos victoriosos de la tentación más a menudo si seguimos el consejo que nos da el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:22. Dice, huye de las pasiones juveniles. La Nueva Traducción Viviente dice, huye de todo lo que estimula las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la justicia, la fe, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. La iglesia definitivamente tiene un papel importante en esto. ¿Por qué? Porque es un refugio. Porque es una ayuda. ¿Sí? Porque es un lugar en donde también uno debiera propender ¿a qué? Precisamente a estas cosas, a la santidad, a la fe, a estimularnos a la fe, a estimularnos a lo recto, a lo justo, a lo piadoso. Uno de los problemas del pecado es que su efecto se extiende. Cuando hacemos algo malo, a menudo nuestro primer alivio de la culpa viene cuando involucramos a alguien más. O sea, nos hace sentir menos culpable cuando otro lo hace. Por eso el pecado es más contagioso que el coronavirus. Porque queremos que alguien más lleve la culpa con nosotros. Y eso es tan propio del mismo infierno que al caer en esa situación, ¿sí? Uno que anda buscando, y tú, ¿sí? O hazlo tú también, o tú no lo haces diferente, y todo ese tipo de cosas. Los versículos 9 en adelante dicen, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha dicho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera
me dio del árbol y yo comí. El Señor no se quedó perdiendo el tiempo con él. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Después de pecar, Adán y Eva se sintieron culpables y avergonzados por un aspecto. ¿Por qué aspecto se sintieron culpables y avergonzados? Bien fuerte puede decirlo. ¿Por qué se sintieron? Porque estaban desnudos. Eso fue lo que los hizo sentirse avergonzados. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Una realidad que hasta ese minuto no era problema para ellos. ¿Por qué esta perspectiva es interesante? Miren a lo que voy a llegar. Sus sentimientos de culpabilidad lo hicieron huir de Dios y trataron de esconderse. Una conciencia culpable es una señal de advertencia que Dios ha colocado dentro de nosotros, la cual se enciende, cuando hemos hecho algo malo. La famosa frase, tu conciencia te acusa o tu conciencia te condena. ¿Sí? Si alguien inventara un remedio para calmar la conciencia, sería millonario, pero no existe, ni va a existir. Porque Dios nos ha dado precisamente esa conciencia para eso, para que sepamos que algo no anda bien. Y Dios permite precisamente esa realidad. ¿Sí? Lo peor que podemos hacer es intentar eliminar los sentimientos de culpabilidad sin tratar la causa. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, los versículos 7 al 13. Esto es doctrina pura. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo qué es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dice, mire, yo vivía sin conciencia del pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que leí la Escritura, hasta que alguien me dijo. ¿Sí? Siempre recuerdo un caso de una mujer que se juntaba con mi esposa y mi esposa le pidió que leyera la Biblia, como lo hace con todas las personas. Y ella empezó a leer los evangelios y llegó y Jesús hablaba acerca de los mandamientos. ¿Sí? De los mandamientos. Y ella quedó muy impactada porque dijo, nunca pensé que la Biblia hablaba acerca de estas cosas. No mentir, no engañar, no matar. Entonces mi esposa le dice, ¿y dónde pensaste tú que estaba esto? Dice, no, yo pensé que era un acuerdo social. ¿Sí? Yo le iba a agregar, a lo mejor ella leyó Jacques Rousseau, algo más profundo, ¿sí? No sé, el contrato social, en fin. No, pues la Biblia precisamente. Y Pablo dice, hasta que yo no leí la Escritura, no fui consciente, y él pone un ejemplo muy claro, que la codicia, también asimilable a la lujuria, era pecado. Pero mire lo interesante. Cuando Pablo fue consciente que la codicia era pecado, ¿sabe lo que sucedió en su interior? Él quiso codiciar más. O sea, produce un efecto inverso. Humanamente uno no se retrae de aquello. ¿Qué quiere hacer uno? Más y más y más y más y más. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. El versículo 10 dice, el 9, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí.
se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. O sea, ahora él era preso de lo que sabía que estaba mal. En términos sencillos estaba diciendo eso. Ahora yo no tengo escapatoria porque yo sé que esto está mal. ¿Se da cuenta lo importante de estudiar la Biblia? Porque alguien podría decir, como me pasó más de alguna oportunidad, ¿y qué pasa con los aborígenes y con toda la gente a la cual no sabe leer o que no sabe? Dios ha puesto en sus vidas conciencia de aquello. Las personas saben lo que hacen. Entonces siempre recuerdo en una oportunidad que hubo un tiempo que hacíamos esto, el café para buenas personas, ¿sí? Estábamos en la estación Santa Isabel, en Bustamante con Santa Isabel, y una chica muy enfervorizada me rebatía respecto de esto. Pero ¿cómo Dios va a condenar a los caníbales?, me decía. Yo le digo, mira, ¿tú crees que ese caníbal en la Amazonía, que se acaba de comer a su vecino, no sabe que se comió a su vecino? No, es muy probable que no sepa. Pero yo le decía, pero a ver, mira, piensa que hace 10 minutos estuvieron conversando, ¿sí? Pero era tanta el hambre que este hombre tenía que pescó un cuchillo y lo mató, porque no se lo comió crudo, ¿sí? Lo mató, lo más probable es que lo haya asado y se lo comió, ¿sí? ¿Tú crees que él no sabía lo que estaba haciendo? ¿Sabe qué? Todo el rato ella me decía, no, yo creo que él no sabía eso. Él no era consciente de que estaba pecando, de que estaba haciendo mal. Y yo les pongo este ejemplo dramático también a ustedes. ¿Qué cree usted? No me responda, por favor, porque son muchos. Si no, tendría que decirles, vengan de a uno. Pero ¿qué cree usted? Que las personas, por estar en condiciones de selva, de jungla, no tienen noción. Porque las personas no tuvieron escolaridad, no tienen noción de lo que están haciendo. Cuando un adulto abusa de un niño, ¿usted cree que no tiene noción de lo que está haciendo? ¿O no se le debería imputar ningún pecado porque, pucha, yo nunca leí la Biblia? ¿Usted cree que eso es así? Esto, queridos hijos de Dios, es doctrina pura en cierta medida aplicada, porque es parte de comprender lo dramático de este escenario. Que a veces lo que buscamos es simplemente una excusa para no sentirnos mal. Y inventamos formas, y inventamos doctrinas, y inventamos teorías, ¿sí? Y de esto está lleno, mire, biblioteca llena, YouTube lleno, Internet lleno, y usted puede escuchar de todo. Y a veces el llamado es a tener una mentalidad más sencilla, más pura y simple. Cuando un niño le pega a otro niño, cuando un hermano o un hermano, particularmente hombrecito, le pega a su hermanita y la deja llorando, ¿usted cree que ese niño no sabe lo que está haciendo? Claro que sabe. Siempre recuerdo el caso de un papá que me contaba que cuando sus hijos eran pequeños pasó eso. Un día llegó mi hijo y dijo, papá, yo no le pegué a mi hermana. Y él me decía, yo estaba en otra, yo no. Pero él rápidamente llegó y dijo, papá, yo no le pegué a mi hermana, así que no sé por qué está llorando. A veces el no ser consciente de esta realidad nos priva de poder entender cómo es Dios y cómo es su mentalidad y qué es lo que Dios desea. Porque definitivamente Dios desea nuestro bien. Pero a veces somos nosotros mismos los que nos enredamos con otras cosas. Yo les hablé que al leer el versículo en que Adán y Eva se sintieron avergonzados y quisieron coser hojas, deberíamos reírnos, porque realmente es cómico.
Y me llamó mucho la atención esto. Piense usted, dos personas que de repente se dan cuenta que están desnudas y ¿qué hacen? Empiezan a buscar ramas. Y empiezan a sacar las hojas. Y empiezan a tratar de taparse con hojas. Yo le aseguro que si usted lo viera hoy en YouTube, usted se reiría. Pero en ese minuto era algo dramático. Ellos estaban desesperadamente tratando de tapar lo que les avergonzaba. Hijos de Dios, con hojas de árboles. ¿Entiende usted? ¿Usted cree que lograron el objetivo? Hoy día muchas veces cuando lo muestran, Eva tiene un bikini espectacular, ¿sí? De tienda. Y Adán tiene una hoja que le tapa todo. Claro, porque tratan de como hacernos entender. Pero si usted va a la Biblia, lo que ellos hicieron era patético. Obvio que no lograron taparse. Obvio que no lograron cubrir su desnudez. ¿Por qué es tan obvio? Porque al sentir a Dios, ellos inmediatamente huyen. Porque la vergüenza no se quita con métodos buscados por los hombres. Interesantemente, dice aquí, nosotros hacemos exactamente lo mismo cuando tratamos de ocultarle cosas a Dios. ¿Qué debiéramos hacer con Dios? Contarle todo lo que hacemos y pensamos y no tratar de escondernos, porque es imposible, es el Todopoderoso, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. El Salmo 51, 16 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios desea que seamos veraces, transparentes todo el tiempo. Ahora, yo quisiera retrotraer este versículo a la realidad hoy. Eva come, ella es consciente que está desnuda. Adán come, él es consciente que está desnudo. Y lo primero que le genera es culpa y vergüenza. Vergüenza y culpabilidad. ¿Qué tratan de hacer ellos? Taparse. ¿Qué hace Dios? Mata un animal y les hace túnicas de pieles. ¿Sí? En nuestro tiempo, en el tiempo que estamos viviendo hoy, la gente cada vez se está sacando más la ropa, cada vez muestra más su cuerpo y ya no le genera ni culpa ni vergüenza. Cada vez más. Cada vez más. Entonces, cuando vemos esta realidad, hoy día estamos en el opuesto. Adán y Eva sintieron vergüenza por su desnudez. Hoy, los seres humanos sienten cada vez menos vergüenza y cada vez menos culpa y quieren ser cada vez más abiertos en mostrar su cuerpo. Esa es la mentalidad de hoy. Y para muchos hombres, incluyéndome, es cada vez más difícil salir a la calle. Cada vez más complejo. Y esta es una realidad que no me avergüenzo en ponerla sobre la mesa. Porque esto es lo que estamos viviendo hoy. Ya no es solo en los paraderos de buses, ya no es solo en las gigantografías arriba de los edificios. Hoy día es la mujer que se siente a tu lado, la compañera de trabajo, ¿sí? La que va caminando por la calle, en todo momento. Cada vez menos culpa y cada vez menos vergüenza. En un abierto reto a Dios. Hoy día la sociedad quiere retar a Dios. Hoy día la sociedad quiere decir, queremos volver a estar desnudos y no sentir culpa ni vergüenza. Dios nos hace conscientes del pecado. Y por eso es tan dramático que uno huya de todo eso
y llegue a un lugar como este y se encuentre con la misma realidad. La misma realidad. En uno de los pasajes que ha generado más controversia en la lectura de la Biblia es si es verídico que Jesús hizo una soga y dio vuelta la mesa de los cambistas. Porque muchos tienen al Jesús pacífico, al Jesús... Es imposible que un hombre lleno del Espíritu Santo haya hecho eso. Pero la Escritura es categórica para decir, no solamente dio vuelta a la mesa de los cambistas, sino que les dijo, ustedes son unos ladrones, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Hoy día no solamente combatimos con aquello, la semana pasada tuvimos reunión, que era la última también de este año, por Zoom con la gente de Brasil, y inevitablemente salió el tema del dinero en las iglesias, ¿sí? De la prosperidad y de todas esas cosas. Y yo abiertamente les dije a ellos, lamento profundamente, eso es una herejía. Abiertamente. Usted no puede ganar ningún favor con el dinero, ningún favor de Dios con dinero. ¿Sí? Pero no solamente hoy día estamos lidiando con esto, sino también con la inmundicia. En una iglesia en Alemania, para Navidad, una mujer pusieron un tubo en el escenario y una mujer empezó a hacer como una le llaman performance, hoy día le buscan como nombres, sí, no sé cómo, en inglés se dice fancy names, nombres así como divertidos, como, ¿sí? Y ella hizo una performance de Navidad en una iglesia en Navidad. ¿Usted comprende a lo que hemos llegado? ¿Usted cree? No solamente es perverso lo que hicieron. Yo digo, ¿cómo salió la gente de esa reunión? Lo mejor que me puede pasar a mí es que usted se vaya para su casa diciendo, este tipo me ofendió. Créame, es lo mejor que me puede pasar a mí. Si usted me dice, mire, la prédica estuvo súper buena, uy, qué lindo lo que hablaste, pero usted se va igual, yo perdí mi tiempo. Lo mejor que me puede pasar a mí es que usted se vaya para su casa, en su auto, en la micro, o conversando, y diciendo, ¿sabéis qué? Me ofendió lo que dijo Andrés. Fue bien grosero, fue bien ofensivo. Qué bueno. No porque yo ande por la vida buscando ser ofensivo ni grosero. Pero hay cosas que si no las hablamos, hijo de Dios, esta es la realidad. Y esto está pasando. ¿Y sabe lo peor? Que hay gente que piensa que Dios debiera quedarse en su trono de brazos cruzados sin hacer nada. Cuando usted va al Apocalipsis y ve que Dios, en lo que se llama la tribulación, Él está juntando la copa de ira. Y que cuando la derrame, por eso se llama la tribulación, por eso dice, es una época que nunca ha habido, no hay registros. No hay registros. Hoy en la mañana hubo un terremoto en Taiwán, ¿sí? Importante. Y ahora, como está temblando tanto, como hay tantos terremotos, entonces empiezan, ¿sí? No sé si decir una honra, seguimos en el top 1, ¿sí? De los terremotos más grandes. Pero eso es medible. Cada vez se está midiendo más, ¿sí? ¿A qué quiero ir? Esa época de la tribulación, la Biblia dice, no hay registro. No lo ha habido. Y después de esa época no va a haber registro. O sea, realmente la gente va a decir, esto es lo peor que ha pasado en este mundo. Es lo peor. El terremoto del 2010 fue muy tremendo. Algunos de nosotros acordábamos del 85, que fue muy tremendo. Yo no tengo noción del 60.
Pero los que lo vivieron dicen que fue muy tremendo. ¿Sí? De hecho, es de las pocas veces en nuestro país que se ha aplicado legalmente la ley marcial. ¿Qué es la ley marcial en términos sencillos? Primero te mato y después te pregunto quién eras. Legalmente hablando. ¿Sí? Porque era tanto el caos y tanta la desesperación, tanta la matanza, tanta la destrucción. Cuando hablamos de este periodo de la tribulación, dice que no hay registro, no lo ha habido ni lo va a volver a ver. Es único. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque todas estas cosas que estamos hablando, Dios en su paciencia sigue acumulando su ira, porque Él aborrece el pecado. Entonces, que en una iglesia en donde se celebra Navidad hay una presentación como de un prostíbulo. Yo no sé si a usted lo han hecho, a mí me han escupido en la cara. Es como escupirle a Dios en la cara. Y a Él ya se lo hicieron. A Dios ya lo escupieron en la cara. ¿Por qué para mí es importante hablar esto? Porque este es el terreno que estamos pisando. Todos anhelamos que el 2026 sea mejor, ¿o no? ¿Sí? Dice que hay poder en nuestra lengua, lo que declaramos eso sucede. Entonces, dile al que está a tu lado, te deseo un feliz 2026. Por lo general la frase, y esto para los de la casa también, por lo general la frase dice, te deseo un feliz 2026 lleno de paz y amor, ¿no es cierto? En las tarjetas de Village. Pero ahora va a volver. Pero yo quiero decirles, te deseo feliz 2026 lleno de la presencia y del temor de Dios. Lleno de la presencia y del temor de Dios. Porque es lo que necesitamos en este tiempo. La presencia y el temor a Dios, fundamentales. Porque es eso lo que nos va a librar. Es eso, no otra cosa. Es eso y no otra cosa. Cuando Dios hace su declaración final, en los versículos 15 en adelante, perdón, voy a retroceder un poco. En los versículos, Manuel, si me ayudas, el versículo 9, perdóname, el 9. Y Dios dijo, entonces, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esta perspectiva muestra que el deseo de Dios es siempre estar con nosotros. Él quiere estar tiempo con Dios, con nosotros. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Él se ha preparado. ¿Qué es la iglesia? Un pueblo que Dios ha preparado para que estén con Él. Primera Tesalonicenses capítulo 5 dice, y seremos arrebatados, nos encontraremos con el Señor en las nubes y estaremos siempre con el Señor. ¿Qué quiere Dios? Estar con nosotros. Y esto se demuestra desde el mismo Génesis. Adán peca y lo llama y le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué ya no hay comunión entre nosotros? ¿Por qué ya no hay relación entre nosotros? Estos versículos muestran que el deseo de Dios es tener comunión con nosotros. También muestran por qué tenemos miedo de tener una relación con Él. Adán y Eva se escondieron cuando escucharon que Dios se acercaba. Él quería estar con ellos, pero por causa de su pecado, Adán y Eva tenían miedo de mostrarse ante Él. El pecado había roto su comunión con Dios, así como también lo ha roto con nosotros. El pecado es tóxico. Es la mejor palabra que he encontrado en el lenguaje español para tratar de graficar qué es el pecado. El pecado es tóxico. Aprovecha a recordarse lo que está a tu lado.
por lo general, los envases que tienen un componente tóxico, por normativa, tienen que ir rotulados, y por lo general se aconseja que se mantengan no solamente fuera del alcance de los niños, fuera del alcance de todas las personas. El pecado debiera manejarse con esa misma realidad. Es tan tóxico que debemos erradicarlo de nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de que ellos pecan, Dios persiste en su deseo de estar con ellos. Y eso nos da una hermosa oportunidad de comprender que el deseo profundo de Dios es estar con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Volvernos a Él. Hebreos 4 del 15 al 16 dicen: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, o de nosotros, dice la Reina Valera, sino uno que ha sido tentado en todo. Jesucristo fue tentado en todo, como nosotros, excepto que no pecó. Esto hay que ser muy categórico. Jesucristo conoce todas nuestras situaciones, pero Él no pecó. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Adán y Eva no hicieron caso de la advertencia de Dios. Y aquí es donde vemos la estrategia de Satanás. Dios le dijo: ciertamente, el día que comas de este árbol vas a morir. Satanás le dijo: ciertamente, cuando comas de este árbol no vas a morir, sino que vas a ser más astuto, más inteligente, más capaz. Totalmente distinto. Eso les llevó en cierta medida a decir: bueno, si no es tan malo, si lo pienso mejor, si las consecuencias no son tan terribles. Todos los mandamientos de Dios son obviamente para nuestro beneficio, aunque no siempre sepamos por qué están establecidos. Aquellos que confían en Dios obedecerán porque Dios se los pide, ya sea que lo entiendan o no. Hay cosas abiertamente que no entendemos, hijos de Dios, y el problema no está en eso. El problema está si vamos a obedecer o no vamos a obedecer. Por eso lo esencial para Dios es la obediencia, no la racionalidad. Es que no me parece racional. ¿A usted le parece racional que Dios le dé a un hombre de casi 100 años un hijo y después se lo pida para que lo sacrifique? No es racional. Entonces, si Abraham se hubiera puesto a echarle cabeza al asunto, hasta el día de hoy estaría pensando: pero es que no me hace sentido. Y Abraham fue el padre de la fe, no por un título, no para tener una camiseta: yo soy Abraham, el padre de la fe. Es porque él pasó la prueba. Él creyó que Dios tenía algo mejor. Dios le dio un hijo cuando era imposible. Si Dios se lo pedía, es porque Dios iba a hacer algo imposible también. Y así se lo manifiesta. ¿Sí? El niño le dice, el joven, no el niño, el joven le dice: papá, aquí está la antorcha, está el cuchillo, está la madera, porque habría que hacer un holocausto, ¿sí? Está la cuerda, y el cordero, y el sacrificio. Uno de los nombres que yo me atrevería a decir que más nos gustan del Señor es Jehová Jireh. Bueno, la historia del nombre Jehová Jireh está ahí. No en sacarse plata del bolsillo y decir: bueno, Jehová Jireh. No tiene nada que ver con eso. En que Abraham le dice: el Señor se proveerá. Y ahí, cuando iba a asesinarlo, Dios lo detuvo, y arriba, en un lugar inhóspito, había un cordero
atrapado como una zarza. ¿Sí? Fuera de toda lógica. Claro que Dios proveyó. Exactamente. Esa es la esencia del nombre Jehová Jireh. Dios se proveerá. Abraham subió todo el camino. Yo me imagino como padre con la angustia de decir, voy a sacrificar a mi hijo. Y este jovencito, porque no era un bebé, era un joven, me está preguntando, ¿y el sacrificio? Bueno, Dios se va a proveer. Dios sabe lo que va a hacer. Esa es la trascendencia del principio de Dios se va a proveer. ¿Qué es esencial entonces? Reconocer nuestra condición. Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente, Dios condenó a la serpiente. Hasta ahí llegó la conversación. Pero esa tendencia es lo que llaman algunos autores el conflicto adámico. Echarle la culpa al otro o a la mujer. El hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a las circunstancias o a las ofertas de fin de año, dependiendo de la situación. Pero uno puede ir por la vida echándole la culpa a todo el mundo. Y en muchos aspectos eso es difícil. Me explico. Erradicar esa forma de pensar es difícil. En una oportunidad fui a buscar a mis hijas al colegio y a la salida del colegio había una mamá, yo he contado esto muchas veces, puesta de rodillas, mirando a su hijo, ¿sí?, de frente, diciéndole, mi amor, lo que haya sucedido, tú no tuviste la culpa. Yo no es que ande por la vida metiéndome en la vida de los demás, ¿sí?, pero esto pasó aquí, al frente mío. Y yo dije, esta mamá le está inculcando a su hijo, esto nunca se le va a olvidar al niño, que no importa lo que pase, él nunca va a tener la culpa. Y esa es una mentalidad que uno puede cultivar. Es que la culpa nunca es mía. La culpa siempre es de otro. Y erradicar eso no es fácil. No es fácil, pero hay que hacerlo. Créanme que hay que hacerlo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Admitamos nuestro pecado y pidamos el perdón al Señor. Finalmente, Dios le dice a la serpiente, yo voy a poner una enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esto es lo que se conoce como el protoevangelio. La primera vez que se predicó el evangelio. ¿Y el plan de Dios en qué constaba? Que un hombre nacería de una mujer, viviría perfectamente, iría a morir y resucitaría. Todo eso en un versículo. Satanás intentó de distintas formas poner tropiezo para que Jesús cumpliera su propósito. Cuando Jesús cumplió su propósito, murió y resucitó, el golpe que eso significó para el diablo es como un golpe en la cabeza, es mortal. Satanás es un enemigo derrotado. Usted podría decir, aleluya, gloria a Dios, qué bueno, aplaudir algo. ¿Sí? Dios mío, lo que hace el calor en esta gente. Satanás es un enemigo derrotado. No so bad, no tan mal. No tan mal. Claro. Sin embargo, para nuestra naturaleza, Él seguirá haciendo exactamente lo mismo. Lo mismo al principio, lo mismo hoy. ¿Sí? Vamos a orar. Hoy día tenemos nuestra última Santa Cena de este año. Y para que oremos,
yo quisiera citarles Primera de Juan 3, del 7 al 10. Dice: hijos míos, que nadie los engañe. Dile al que está a tu lado que nadie te engañe, en su casa también. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Nada de tu tía ni cosas por el estilo, ¿sí? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. La Reina Valera dice: con este propósito apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para aniquilarlas, para destruirlas. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Permítame un minuto. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que para nosotros están prohibidas. Y para mí, estar parado acá en el año 2025 con el gobierno de la inteligencia artificial es el acto más revolucionario que puedo hacer desde esta parte. Hay cosas que están prohibidas. ¿Entiende usted eso? Hay cosas que están prohibidas. En un tiempo en que decir prohibido se puede ir a la cárcel. En Inglaterra se están llevando a la gente presa por postear cosas en contra del orden global. Los van a buscar a su casa y se los llevan presos. Entonces, para mí, esto es lo más revolucionario que yo puedo hacer. Lo que dice la Biblia aquí es: hay cosas que están prohibidas. No es que queda a mi criterio, es que tienes que ser más moderno, es que tienes que considerar, no. ¿Sí? Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y esto es muy radical precisamente para lo que vamos a hacer ahora, que es la Santa Cena. ¿Sí? Haced esto en memoria de mí, dice el Señor, recordando siempre estos dos principios: no pecar y amar al prójimo. Aunque la esencia del Evangelio no es esto. La esencia del Evangelio es arrepentirse. Juan el Bautista predicó: arrepiéntanse porque el reino de los cielos viene. Y Jesucristo comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y el apóstol Pablo desarrolló todas sus cartas en general diciendo: lo que la gente necesita hacer es arrepentirse de sus pecados. La centralidad del Evangelio no es el amor, no es la bondad, no es el cariño, no es el dinero. La centralidad del Evangelio es arrepentirse. Y en esta última Santa Cena yo quisiera animarlos a que esto hiciéramos. Que cada uno de manera personal nos arrepintiéramos delante del Señor. ¿Les parece? Señor, gracias porque un año más tú nos has permitido reunirnos en este lugar. Un año más nos permites poder llevar tu palabra a través del canal de YouTube. Un año más nos has permitido permanecer.
frío, con calor, con lluvia, con sol, en otoño, en primavera, en invierno, en verano, con abundancia y con escasez. Gracias, Señor, porque para nosotros un año es una cantidad de tiempo importante. Y hoy, en esta última reunión de este 2025, queremos darte gracias por todo lo que has hecho, por cada palabra que tú has hablado en nuestro corazón, por cada administración, por cada sanidad, por cada restauración, por cada liberación, por cada llenura de tu espíritu, por la presencia de tu espíritu, por derramar tu amor. Terminando este año, Señor, y considerando la trascendencia del Evangelio, queremos pedirte perdón. Nos arrepentimos de todo aquello que no ha sido agradable para ti. No queremos cuestionar si estuvo bien o estuvo mal. Queremos pedirte perdón y arrepentirnos. Y darte gracias porque nos ha permitido un año de poder permanecer, de poder seguir adelante, teniendo claro que nuestra meta es verte, Señor. Verte. Mientras estemos en esta tierra, que permanezcamos fieles y leales a ti. Porque llegará el día en que te veremos, Señor. Veremos tu gloria, veremos tu esplendor. Pero teniendo esa gran perspectiva, teniendo ese anhelo en el corazón, Señor. Nos arrepentimos delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Que tu sangre preciosa, aquella que derramaste en la cruz, nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Que tú borres nuestros pecados. Limpies tu iglesia, Señor. Nos perfecciones en la santidad, nos perfecciones en la integridad, nos perfecciones en la rectitud. Nos capacites por tu espíritu. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu presencia. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Amaste al mundo, existes, acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz. En tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tu
Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy